¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el curso del programa del diploma de física. En este video vamos a cambiar ya de unidad dentro de nuestra guía. Lo que acabamos de ver fue precisamente la parte de mecánica. Hicimos una introducción con incertidumbres y errores. Luego vimos la parte de mecánica, específicamente la parte A1 que era cinemática, los movimientos rectilíneos y movimientos en dos dimensiones. Luego vimos la 2, que las fuerzas y la cantidad de movimiento, las leyes de Newton, etcétera. También vimos trabajo y energía, potencia. Dentro de eso pues vimos choques elásticos, inelásticos y algunos ejercicios muy interesantes. ¿Qué nos toca ver ahorita? Pues transferencia de energía térmica. Para eso nosotros tenemos que ver la naturaleza de la materia, ¿no? Qué estados o qué fases nomás tiene precisamente la materia para entender todos los fenómenos de transferencia de calor, que sería la primera parte. También veremos lo que es efecto invernadero, los gases ideales y corrientes y circuitos eléctricos. Pero para esta clase vamos a enfocarnos en el B1, que es transferencia de energía térmica, en la cual vamos a hablar un poco de energía térmica, calor específico y qué mecanismos existen de transferencia de calor. Listo, entonces para iniciar, pues lo que vamos a ver primero es eh, las fases que nosotros vamos a tener de la materia, ¿no? Ya vamos a ver algunas diferencias con estado, fase y algunas otras cosas, ¿no? Primero pues vamos a ver algunas características de los sólidos que de hecho la manejamos, pero las vamos a ver brevemente. Los sólidos tienen las siguientes propiedades: tienen un volumen fijo, no fluyen, las partículas están dispuestas en filas regulares, las partículas tienen relativamente poca energía y vibran alrededor de las posiciones fijas, las partículas tienen fuerzas de atracción relativamente fuertes entre ellas, llamadas fuerzas intermoleculares. Cuando se calienta un sólido, las partículas ganan energía y se alejan más, debilitando las fuerzas intermoleculares. Esto resulta en la expansión térmica del sólido, la dilatación que podríamos ver, ¿no? Para el mismo aumento de temperatura, una sustancia en una fase sólida, eso es muy importante, fase, ¿no? Mencionar fase, porque a veces hemos utilizado erróneamente estos conceptos. Estado, a veces hemos dicho estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. De hecho, la palabra correcta es fase sólida, fase líquida y fase gaseosa, porque un estado puede estar dentro de esas fases, ¿no? Entonces, un estado es algo puntual en cualquiera de una de esas fases, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un elemento o un compuesto que esté en fase líquida, entonces, ¿qué es un estado? ¿Qué sé yo? El agua, por ejemplo, 25 grados centígrados y una atmósfera, eso es agua en fase líquida, pero ese es su estado, ¿no? El estado es un momento, un específico de una fase, ¿no? Que ya veremos también eso. ¿Qué más? Pues una sustancia en fase sólida vimos, ¿no? Se expande menos que la sustancia en sus fases líquidas y fase gaseosa, ¿no? Los líquidos, característica de los líquidos tienen las siguientes propiedades. Pues las partículas tienen más energía que las de un sólido de la misma sustancia y pueden moverse entre sí, ¿no? Pueden desplazarse entre sí. Las fuerzas intermoleculares es más débil que un sólido de la misma sustancia, pero más fuerte que un gas, ¿no? De la misma sustancia. Cuando se calienta un líquido, las partículas ganan energía y se separan más, debilitando incluso las fuerzas intermoleculares, ¿no? Esto resulta en la expansión térmica del líquido para el mismo. Aumentando la temperatura, una sustancia en su fase líquida se expande más que una sustancia en estado sólido, como en fase sólida, como mencionó, pero menos que las sustancias en fase gaseosa. Los gases, pues los gases tienen las siguientes propiedades: pueden fluir y llenar su propio contenedor por completo, su volumen cambia alterando la presión y la temperatura, las partículas están comparativamente separadas en una disposición aleatoria en comparación con los sólidos líquidos de la sustancia. Las partículas, de hecho aquí las fases, ¿no? Tienen grandes cantidades de energía y se mueven rápidamente en todas las direcciones. Para el mismo aumento de temperatura, una sustancia en fase gaseosa tiene mayor expansión térmica, ¿no? Que los anteriores. Muy bien.
Y aquí pues vamos a definir un poco el concepto de energía interna, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginar que miramos hacia el cielo para verlo lleno de globos, entonces globos aerostáticos. Los globos están llenos de gas, pero ¿qué hacen las partículas del gas, no? ¿Qué es lo que hacen las partículas del gas? Nosotros miramos el globo aerostático y vemos que está lleno de gas, pero ¿qué hacen esas partículas de gas, no? Entonces, las partículas del gas dentro del globo se mueven al azar, por lo que tienen energía cinética. Esta es la energía macroscópica de las moléculas, ¿no? Esta lo conocemos de los conceptos anteriores. La energía cinética, bueno, esta es la energía microscópica de las partículas que se mueven al azar, no la energía macroscópica de un globo que se mueve. Es decir, hay que diferenciar, ¿no? La energía interna es la energía cinética, pero de las partículas, de lo que está dentro del globo. Es decir, de lo que está dentro de la frontera del globo. Si nosotros ponemos la estructura del globo como una separación entre lo que está fuera y lo que está dentro, que sería el gas, la energía interna sería la energía microscópica de las partículas que están dentro, ¿no?, de ese gas. No se refiere ahorita en este caso a la energía macroscópica del globo que se mueve, ¿no?, que dependía de la velocidad, digamos, total de ese globo, ¿no? También está experimentando fuerzas intermoleculares y estas fuerzas dan lugar a la energía potencial intermolecular. Entonces la suma de estos dos tipos de energía pues se llama energía interna. Entonces podríamos decir que la energía interna es la suma de la energía cinética de esas partículas en movimiento, de esas moléculas en movimiento, y también debido a la energía potencial de esas partículas que están cambiando obviamente de posición también entre ellas. Entonces esa suma de las dos energías es energía interna. Entonces, en resumen, está relacionado con la energía cinética de las partículas y con la energía potencial de las partículas. A veces es común considerar el cambio en la energía interna de un sistema. La energía interna puede solo cambiar al cambio de la energía cinética, que resulta en un cambio de temperatura, o a un cambio de energía potencial, que resulta de en un cambio de fase, ¿no? Mira, entonces qué interesante, ¿no? Por ejemplo, nos menciona que la energía cinética resulta de un cambio en la temperatura, está relacionada con la temperatura, y en cambio el cambio de energía potencial está básicamente relacionado con un cambio de fase. Qué interesante, ¿no? Entonces, un cambio de fase en el cual podríamos pasar de sólido a líquido, ahí está involucrada la energía potencial, ¿no? Entonces, un cambio de fase. La densidad, pues la densidad, nosotros ya habíamos conversado un poco de la densidad, pero lo vamos a mencionar específicamente aquí en los sólidos, líquidos y gases. Sabemos que la densidad de una sustancia se define como la masa por unidad de volumen. Cuanto mayor es la masa, ¿no es cierto? Cuando mayor sea la masa de un metro cúbico de sustancia, mayor será su densidad. La unidad de medida ya sabemos que es el kilogramo por el metro cúbico. Cuando más cerquita están las moléculas en unas contra otras, ¿no?, mayor será la densidad. Por eso es que en los sólidos es mayor la densidad, porque las moléculas están más cerquitas unas de otras, ¿no? Aquí tenemos pues una gráfica en la cual tenemos aquí, mientras más cerquita están las moléculas y de hecho más distribuidas en un volumen, pues es más denso, ¿no? Su distribución de la masa con respecto al volumen es más, tengo más moléculas en un mismo volumen, entonces tengo mayor densidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos cómo se calcula la densidad que es igual a la masa sobre el volumen, que más aquí en que se mide cada uno de estas cantidades, la densidad de kilogramos por metro cúbico, la masa en kilogramos, sistema internacional, el volumen en metros cúbicos. Un ejemplo que podríamos resolver ahorita, que sería muy bueno sobre todo para practicar un poco sobre todo las unidades de medida que debe tener, ¿no?, en el sistema internacional. Aquí me dice, primer ejemplo, que durante un experimento la masa de un cubo de cobre con lados de longitud 20 milímetros se mide en 72 gramos, dice, ¿no? Calcula la densidad del cobre.
Entonces lo que nosotros primero vamos a hacer es, obviamente necesitamos, para calcular la densidad, necesitamos que esto es igual a la masa sobre volumen. La masa la tenemos, es 72 gramos, pero esos 72 gramos debemos transformarlo a unidades del sistema internacional. Y para transformarlo en unidades del sistema internacional, esos gramos, para transformarlo a kilogramos, es solamente suficiente dividirlo para 1000. Entonces, o si no, pues estos 72 gramos puedo visualizarlo como 72 por 10 a la menos 3, que es básicamente sería 72 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que haber dividido para 1000. Nos da exactamente lo mismo, ¿ya? Y ahora el volumen, como estamos hablando de un cubo, pues nosotros sabemos que el volumen de un cubo es igual al producto de sus tres dimensiones. Por eso el volumen de un cubo es el lado elevado al cubo. Y en este caso el lado nos da que es 20 milímetros. Si yo calculo eso, sería 20 por 10. De hecho, si ya transformo también a metros, ¿no? Sería 20. Bueno, aquí de hecho sería 20 elevado a 4. A ver, primero antes de hacer eso vamos a transformar la longitud, ¿ya? Que nos dice 20 milímetros. Estos 20 milímetros le vamos a transformar ya a metros, ¿ya? Entonces, para transformar a metros es lo mismo, es como hicimos antes, dividir para 1000. Por eso es por 10 a la menos 3. Ya tenemos nuestra longitud medida en metros también, que es lo importante para tener unidades del sistema internacional. Ahora sí voy a calcular el volumen como L elevado al cubo. Entonces me quedaría 20 por 10 a la menos 3 y eso elevado al cubo. Entonces haciendo los cálculos me queda que esto es de 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahí le tendríamos el volumen. Y por último, pues ya solamente reemplazando la masa, que es 72 por 10 a la menos 3, que obviamente va a estar en kilogramos, unidades del sistema internacional. Y el volumen nos queda que es 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces esa división me queda que es igual a 9000 kilogramos por metro a la menos 3 o metros cúbicos, ¿no? Que sería así. Entonces yo podría poner esto con dos cifras significativas, que la mayoría de problemas del bachillerato internacional pues lo toma como válido, ¿no? Dos cifras significativas. Bueno, aunque esta tiene una cifra significativa, pero la mayoría de problemas en el BI podemos hacerle con dos cifras significativas. Muy bien, ahora sí, una vez que tengo esto, pues acá tenemos un gráfico que nos expresa lo mismo, ¿no? Que tenemos aquí unas cajas. La idea era ver cuál era el más denso y cuál era el menos denso. Obviamente, si yo cuento la cantidad de partículas que tengo en cada uno de esos, pues resulta que el que más partículas tiene en un mismo volumen es este de aquí. Entonces ahí estaría ordenado de menor a mayor, ¿no? ¿Qué más? Cuando nosotros estamos midiendo, incluso hay un video en el mismo canal, en la misma lista de reproducción, en el cual se especifica mucho las escalas de medida de temperatura. Entonces podrían revisar específicamente cuáles son todas esas escalas de medida de temperatura. Ahí está cómo se relaciona los Celsius con los Fahrenheit, cómo se relaciona los Kelvin con los Celsius o los centígrados, que es lo mismo. Pero para el bachillerato internacional lo más importante es entender cómo se relacionan los grados centígrados con los Kelvin, ¿de acuerdo? Recordemos que los grados centígrados no es la escala absoluta de medida de temperatura. La escala absoluta de medida de temperaturas son los Kelvin, ¿de acuerdo? Claro, en Estados Unidos y en esos países utilizan también los Fahrenheit. Pero hay un video específicamente aquí en el canal en el cual solamente especifica cómo se relacionan las escalas de temperatura, ¿no? Y cómo se obtienen esas relaciones numéricas y esas ecuaciones. Entonces, si quieren ahondar un poquito en eso, pues pueden revisarle, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos a ver, nosotros estamos familiarizados con la escala Celsius, ¿no? De la medición.
cuya unidad es el Celsius o los centígrados, ¿no? Usando esta escala, la temperatura de congelación del agua es 0 grados centígrados y la temperatura de ebullición es 100 grados centígrados. Si bien pues este sistema es apropiado para el uso diario, los científicos a menudo utilizan otra escala de temperatura, ¿no? Que es el Kelvin. Y de hecho en una de las primeras clases que se ve pues en física es precisamente las unidades fundamentales y las derivadas. Ahí aparece la unidad fundamental de la temperatura y aparece pues precisamente el Kelvin. Entonces la temperatura de medida es muy útil y nos indica la dirección de la transferencia de energía térmica neta, ¿no? Por lo que es importante tener claro que estas unidades cómo se están utilizando estas unidades, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, cuando la temperatura de un gas disminuye, la presión y el volumen del gas, de hecho, cuando la temperatura de un gas disminuye, la presión y el volumen del gas y la energía cinética de sus moléculas disminuirá también hacia cero, ¿no? En este punto la temperatura del gas será menos 273 grados centígrados. De hecho, es aproximado. Hay unos decimales por ahí, pero aproximadamente es menos 273 grados centígrados. Esto se puede ver en el gráfico de la presión o volumen de un gas contra la temperatura en Celsius, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos en este gráfico es la presión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir cuándo hay ausencia de presión? ¿Cuándo no hay presión? ¿O cuándo no hay volumen? ¿O cuándo no hay movimiento de moléculas, ¿no? Cuando no se mueven ya las moléculas. Por ejemplo, si yo voy a 0 grados centígrados, ¿ya? Todavía hay presión, ¿ya? Todavía hay volumen, todavía hay movimiento de moléculas. Pero cuando todo eso cesa, cuando ya no hay movimiento de moléculas, cuando estamos en el cero absoluto, que es menos 273. Por esa razón es que para relacionar los Kelvin con los grados centígrados, es que para transformar mi temperatura de grados centígrados a Kelvin, solamente tengo que sumar mi temperatura en centígrados más 273. O viceversa, ¿no? Si yo tengo mi temperatura en centígrados, en Kelvin, perdón, para transformarla en centígrados, solamente le resto 273. Así es el camino, ¿no? Si yo quiero irme de centígrados a Kelvin, sumo. Si me quiero ir de Kelvin a centígrados, resto. Y aquí son cosas muy importantes de tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo en algunas partes de las preguntas rápidas de los exámenes del BI. Esto es muy importante, ¿ya? Y para algunos ejercicios también. Bueno, aquí estamos quién fue quien hizo la escala del cero absoluto de los Kelvin, ¿no? William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, propuso una nueva escala de temperatura utilizando la temperatura a la que la presión y el volumen de una sustancia son igual a cero. Claro, esto es el cero absoluto, que es 0 Kelvin. La figura muestra las escalas de temperatura en Celsius y en Kelvin, ¿no? Que son estas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la relación, si nos fijamos aquí, 100 grados centígrados hierve el agua, que es más 273, como mencionamos. Temperatura corporal humana, 37 grados o 310 en Kelvin. El agua se congela a 0 grados y 273 Kelvin, pero eso obviamente es cuando la presión es de una atmósfera, ¿no? Porque depende también de la presión. Y pues el cero absoluto, 0 Kelvin, que es menos 273 centígrados, ¿no? Aquí están pues un ejemplo de sus equivalencias. Muy bien, entonces aquí tenemos unos ejemplos fáciles para transformar de Kelvin a centígrados. Se resta 273, lo que mencionamos. De centígrados a Kelvin se suma 273 y eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y aquí pues un aspecto muy importante, aunque parezca nota o parezca obvio, pero muchas veces en los exámenes pues no parece tanto. Nos dice que la variación de la temperatura en centígrados es igual a la variación de la temperatura en Kelvin. Qué interesante. Y eso se da siempre. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Si yo tengo una temperatura inicial de 200 grados centígrados y tengo una temperatura final de, qué sé yo, 250 grados centígrados, y yo quiero la variación de la temperatura, es decir, la resta, tendría que ser 250 menos 200,
Esto me quedaría una variación de temperatura de 50 grados centígrados, ¿de acuerdo? Resulta que con esto que estamos viendo nos dice que la variación de la temperatura en Kelvin es igual, es decir, es igual al mismo numerito, o sea, el número matemáticamente no cambia, es decir, que si yo ya tengo la variación en centígrados, mi variación en kelvins va a ser igual a 50 kelvins. Qué interesante, el valor numérico no cambia. Pero uno de los errores complicados que saben cometer es, a veces me dan, dice, conociendo que la variación de la temperatura en centígrados es 50 grados centígrados, calcule la variación de la temperatura en Kelvin. Y los errores más comunes es escoger 50 más 273 y cometemos este error. Mucho cuidado. La variación de la temperatura tiene el mismo valor numérico, tanto la variación en centígrados como la variación en Kelvin. ¿Y eso por qué? Porque recuérdense que la variación es la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Por ejemplo, si yo cojo la temperatura inicial que yo tenía en centígrados, sería 200 más 273. Aquí me quedaría como que 473. Y si cojo mi temperatura final y la transformo también a Kelvin, esto sería en Kelvin, más 250, ¿no es cierto? 250, 250, 250 más 273 y me quedaría más o menos 523 Kelvin. Si yo hago la variación de la temperatura en Kelvin, yo debería restar 523 menos 473 y la resta de esto me quedaría 50 Kelvin. Entonces así se haría, ¿no? Y verificamos precisamente lo que nos dice aquí, ¿no? Que la variación de temperatura en centígrados es igual a la variación de la temperatura en kelvins. Muy bien, existen muchos instrumentos para medir la temperatura, analógicos y digitales, y ya sabemos que cada uno tendrá pues su incertidumbre, como habíamos visto en unidades anteriores, ¿no? Los analógicos dependen de la menor división y los digitales pues de su último dígito que se vea en el display, ¿no? Bueno, la medición de temperatura se mide con un termómetro. Hay muchos tipos de termómetros, el tradicional que era líquido de vidrio hasta los termómetros digitales, como nosotros recordaremos. Los termómetros digitales utilizan un termistor cuya resistencia varía según la temperatura. Aquí tenemos, ¿no?, un pequeño ejemplo de los medidores de temperatura. Para ajustar la báscula en un termómetro de líquido en vidrio, el termómetro debe calibrarse. Esto significa que las mediciones del termómetro deben estar correlacionadas con las temperaturas conocidas, ¿no? Es decir, para asegurarse que sea precisa la medición. Estas temperaturas pueden ser, por ejemplo, el punto del hielo, no, 0 grados centígrados, o el punto de vapor, 100 grados centígrados. Eso podríamos utilizarlos como patrones de referencia para ver si está bien calibrado o no mi termómetro, ¿no? Bueno, aquí está un poco de historia de quién fue el, el que fabricó, digamos, el termómetro de líquido de vidrio, que se lo atribuye al físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit. El líquido en el termómetro era tradicionalmente el mercurio, porque es sensible al aumento de la temperatura, ¿no?, y tiene una gran expansión. Y así, ¿no? Pueden leer esto completamente en la plataforma, ¿no? Cambios de temperatura, ¿no? Los cambios de temperatura. Entonces vamos a hacer un ejercicio de cambio de temperatura, aprovechando que ya explicamos esto del cambio de la temperatura. Y pues precisamente vamos a resolverlo. Nos dice el ejercicio. Bueno, aquí nos dice el agua se calienta desde 18 hasta 100 grados centígrados. Calcule el cambio de temperatura en Kelvin. Para no hacer mucho proceso, nosotros sabemos que la variación de la temperatura en centígrados va a ser igual a la variación de la temperatura en Kelvin. Entonces, nos basta a nosotros con calcular la variación de temperatura en centígrados para ya saber cuál sería el valor numérico de la variación de temperatura en Kelvin. Entonces, la variación de temperatura en centígrados va a ser igual al final, que es 100, menos el inicial, que es 18. Y pues ahorita tendría 100 menos 18, que me quedaría
exactamente 82, ¿no? 82 grados centígrados, que si esto le transformo, ¿no es cierto? Bueno, le hago la variación de temperatura en Kelvin, solamente sería 82 Kelvin. No se olviden que es imposible y que a la variación yo le sume 273 como ya le comprobé, porque así no funciona, ¿no? La variación es la resta entre la temperatura final y la inicial. Y si hago la transformación a kelvins, pues resulta que los 273 de cada uno se eliminaban y me quedaba lo mismo. Por eso es que el valor numérico es exactamente el mismo, de la variación de la temperatura. Ya veremos el porqué de la importancia luego, ¿no? Bueno, acá vamos a ver un poco de la temperatura en Kelvin, bueno, la temperatura en Kelvin y la energía cinética media de las moléculas, ¿ya? Cuando nosotros en los capítulos anteriores, sobre todo en mecánica, cuando analizábamos cuerpos macroscópicos o que son fácilmente de visualizar como autos, como pelotas, como personas, etcétera, ¿no? Nosotros la energía cinética de las partículas, bueno, la energía cinética de esos cuerpos, pues decíamos que dependía precisamente de la velocidad con la que se movían esos objetos, ¿no? Y pues vamos a ver qué es lo que sucede acá, ¿no? Cuando estamos hablando de moléculas, cuando estamos hablando de gases, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa interacción que existe entre moléculas? La energía cinética de las partículas de una sustancia es cero cuando la temperatura absoluta es cero, los Kelvin es cero, ¿no? Eh, la energía cinética es proporcional a la temperatura, como se muestra en la figura. Esta es la clave para deducir la energía cinética de las partículas de un gas, ¿de acuerdo? Que es muy distinto a lo que aprendimos antes. Entonces, si nosotros relacionamos energía y aquí tenemos temperatura, y si nosotros calculáramos la pendiente de eso, nosotros vamos a tener una relación matemática que me permite calcular o relacionar la energía con respecto a la temperatura. De hecho, la energía cinética va a ser directamente proporcional a la temperatura, según lo que yo estoy viendo en este gráfico. Y está relacionada por una constante, ¿no? Si nosotros supiéramos esa constante, pues ya podríamos determinar cuál es la relación de la energía cinética de las partículas en función de la temperatura. Y de hecho eso se hizo, ¿no? Y se obtuvo que la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente o la relación que existe entre la energía cinética y la temperatura, obviamente es igual a la pendiente multiplicado por la temperatura, ¿no? Si yo quiero esto hacerle una ecuación, va a ser igual a la pendiente multiplicado por la temperatura, porque esta es una relación lineal. Es como el y es igual a mx, ¿no? ¿Por qué la b es cero? Porque pasa por el origen, ¿no? Porque es mx más b. Pero como este es cero, solo te queda esto, ¿no? Y en lugar de la y que tienes, energía cinética. En lugar de la x que tienes, la temperatura. Y esta es la pendiente, ¿no? Y resulta que la pendiente se llegó a determinar que es igual a lo siguiente. 3 medios de KB. ¿Pero qué es KB? Es la constante de Stefan Boltzmann, ¿no? De Boltzmann, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, se obtiene la relación de la energía cinética, ¿no? A partir se puede inferir la temperatura absoluta de una sustancia depende de la energía cinética promedio de sus partículas. La energía cinética promedio de cada partícula se puede calcular usando la siguiente ecuación, que es otra que tenemos en el formulario BI. Entonces, si se dan cuenta que acá está una barrita, porque es la energía cinética promedio, es decir, de todo el volumen de moléculas que tenemos. No es solamente de una, sino considerando todas, haciendo un promedio de todas esas, me permite pues obtener la relación, ¿no? Entonces 3 medios de KB, que es la constante de Stefan Boltzmann, que tenemos que es 1,38 por 10 a la 23 joules K a la menos 1. Esta K a la menos 1 es de kelvins, ¿de acuerdo? Es de kelvins. Por eso cuando yo utilizo la fórmula aquí, cuando estoy hablando de temperatura, y un ejemplo, ¿no? A mí me dicen que la temperatura de ese gas o de esas moléculas es 20 grados centígrados, o la temperatura promedio es 20 grados centígrados. No voy a poner 20 aquí. El paso previo que debo hacer es transformar a Kelvin, es decir, yo no pondré en la fórmula 20, sino lo que debería poner es 293 Kelvin. Eso es lo que yo debería reemplazar acá, porque incluso la constante de Stefan Boltzmann está pues en joules
por Kelvin, ¿no? Porque no se olvide que Kelvin a la -1 es Kelvin abajo, ¿no es cierto? Así nos quedaría. Listo, vamos acá, nos dice, tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? En el cual nos dice que calcule la energía cinética promedio de las moléculas de gas helio en un globo a una temperatura de 22 grados centígrados. Entonces lo que primero vamos a hacer, acordarnos que la temperatura primero debe estar aquí la temperatura no puede estar en esas unidades, sino lo que tenemos que transformar es 22 grados centígrados. Debo transformar a Kelvin y eso lo obtengo sumando 273. Mi temperatura ya absoluta sería 295 Kelvin. Y ahora sí ya puedo calcular la energía cinética de las moléculas, que sería 3 medios de kb por la temperatura. Entonces los 3 medios, kb que era 1.38 por 10 a la -23, y eso multiplicado ahora por 295 y obtengo pues un valor de 6.1065, así quiero ponerle por 10 a la -21 joules, porque es energía, obviamente la energía en que va a estar en joules, ya sabemos en qué se mide la energía. Y ahora viendo el 22 grados centígrados veo que está con dos cifras significativas, entonces puedo ponerle con dos cifras significativas, sería 6.1 por 10 a la -21 joules, ¿no? Que estaría con dos cifras significativas. Muy bien. ¿Qué más? Pues una vez vimos esto, la temperatura absoluta de una sustancia es la medida de la energía cinética promedio de sus partículas. Qué interesante, ¿no? Tal vez ya nos quitamos nuestra idea o un concepto de temperatura que nosotros teníamos. Dice que la temperatura, de hecho, miren, la temperatura con este problema que acabamos de hacer, no nos olvidemos que K es una constante. Entonces, de hecho, la temperatura, lo que nos mide, como 3 medios es una constante, la K es una constante. Entonces la temperatura en realidad lo que mide es la energía cinética promedio de las partículas, ¿no? Es decir, eh, tal vez cambiando nuestra percepción, ¿no? Una pregunta: ¿qué crees que sucede con la energía cinética promedio de las partículas de una sustancia? Y por lo tanto con la temperatura absoluta de las sustancias, ¿no? Cuando la sustancia se calienta pero no cambia de estado, cuando la sustancia se calienta y cambia de estado, ¿no? Esos dos fenómenos son interesantes, ¿no? Pues podríamos representar esa idea en un gráfico con líneas de temperatura, claro que sí. En el eje Y con respecto al tiempo, bueno, en el eje Y la temperatura y el tiempo en el eje X, eso es lo que vamos a aprender también, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué fue lo que dije? Que imaginémonos qué pasaría con la energía cinética, ¿no? Sí, bueno, con la energía, sí, la energía cinética promedio. Cuando yo tengo, por ejemplo, imaginémonos que estoy calentando algo, ¿no? Y se empieza a calentar, pero no cambia de estado, es decir, se calienta, pero no cambia su estado, es decir, la fase es la misma, es decir, sigo en fase sólida. O qué pasa cuando se calienta y cambia de estado, es decir, ya en ese proceso de cambio, ¿no? Pero ya vamos a ver eso también. ¿Qué más? Dice capacidad calorífica, o también conocido como capacidad de calor específico o calor específico a secas, ¿no? Es la cantidad necesaria, dice, para aumentar la temperatura de 1 kilogramo de sustancia 1 grado Kelvin, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuánta energía es necesaria para calentar 1 kilogramo de masa 1 gradito Kelvin? Esa es la idea, ¿no? Eso es el calor específico. También se puede considerar como la cantidad de energía liberada por 1 kilogramo de sustancia cuando la temperatura disminuye en 1 Kelvin. Pero a mí la que me gusta es la primera, ¿no? ¿Cuánta energía necesito para elevar la temperatura de 1 kilogramo de masa 1 grado Kelvin? Esa básicamente es. Bueno, los diferentes materiales, de hecho, por eso mismo se identifican los materiales por su calor específico, su capacidad de calor específico, ya que hay algunos materiales de 1, que sería de 1 por 10 a la sexta kilogramos de una sustancia, o de 1 miligramo
Si es el mismo material, entonces su capacidad de calor específica será la misma. Así no importa si yo tengo una cantidad enorme de material, ya una masa pues enorme, o apenas 1 miligramo. Su calor específico no depende de la cantidad, sino pues de qué tipo de sustancia es. Es como una huella digital o una característica de precisamente de los materiales, ¿no? Un ejemplo pues la capacidad térmica o calor específico del cobre, que es de 385 joules por kilogramo por Kelvin. ¿Qué significa esto? Que necesito 385 joules para calentar 1 kilogramo de cobre, ¿no es cierto? Para elevarle 1 Kelvin de temperatura. Ese es el significado, ¿no? ¿Cuánta energía necesito para elevar 1 kilogramo de esa sustancia 1 grado Kelvin? Repito, ¿no? Necesito 385 joules para elevar 1 kilogramo de cobre 1 grado Kelvin, básicamente. Es la energía. Eso es lo que significa. Igual aquí pues tenemos un ejemplo del cobre. Para el 2 kilogramos de cobre pues sería el doble de lo que teníamos aquí. Si era solamente 1 kilogramo de cobre, pues literal necesitaba 385. Pero si son 2 kilogramos de cobre, pues necesito el doble, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Con todo lo demás, ¿no? Muy bien. Aquí viene algo muy importante, ¿no? Una de las cosas más importantes, entendiendo precisamente lo que dijimos, ¿no? Si yo quiero elevar la temperatura de una masa, 1 grado centígrado, pues yo necesito básicamente saber su calor específico. Es de aquí que nace la cantidad de energía que necesito para elevar la temperatura a una sustancia. Depende de la masa, del calor específico que vimos y de la variación de la temperatura. ¿Cuánto quiero aumentar la temperatura? Y eso me va a dar la energía. Esta energía está relacionada con un incremento de temperatura. Es decir, cuando hay una variación de temperatura. Si no existe una variación de temperatura, si sigue la temperatura constante, la variación de temperatura es cero, entonces no hay energía, no hay. Entonces, esta energía que está aquí es la energía que yo necesito para realizar una variación de temperatura. En algunos textos esto se llama calor sensible. El calor sensible es la energía que necesito para realizar un cambio de temperatura. Y ese calor sensible se calcula la masa por el calor específico y por la variación de la temperatura. Y como el calor es energía, pues se mide precisamente en joules, ¿no? Ahí lo tenemos. La variación de temperatura puede estar o en centígrados o en Kelvin, porque nosotros sabemos que el valor numérico de la variación de la temperatura en centígrados y el Kelvin es la misma, ¿no? Entonces no necesito hacer una transformación. Y por aquí tenemos precisamente un ejercicio, dice, calcule la energía que debe suministrar para calentar 250 gramos de agua de 19 grados centígrados a 92 grados centígrados. Entonces ese es el primer ejercicio que tenemos. La capacidad calorífica o el calor específico del agua, que es lo mismo, es de 4000 joules kilogramo y Kelvin, ¿no? Entonces básicamente me dice que necesito 4200 joules para elevar 1 grado Kelvin 1 kilogramo de agua, ¿no? O en otras palabras, pues utilicemos solamente la fórmula. Entonces lo que obtenemos aquí es calor, hubo una variación de la temperatura para calcular esa energía, es igual a la masa del agua en este caso, por el calor específico de quién, del agua, ¿ya? Del agua. En algunos libros C o otros como en el BASO está la C minúscula, que es el calor específico de la sustancia que estamos analizando, por la variación de la temperatura. Pero aquí, ¿qué es la variación de la temperatura? Es tu temperatura final menos tu temperatura inicial. Entonces la variación de la temperatura en este caso sería igual a, bueno, si calculo la variación de temperatura, simplemente la pongo acá, porque esta sería la variación de temperatura en centígrados, ¿verdad? Pero la variación de temperatura en Kelvin tendría exactamente el mismo valor numérico, por lo que vimos antes. Entonces la masa aquí me queda, aquí mucho cuidado, todo tiene que estar en unidades del sistema internacional.
Por lo tanto, estos gramos le transformo a kilogramos dividiendo para 1000, es decir, sería como que tuviese 250 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿no? Eso es dividiendo para 1000, ¿ya? Y creo que nada más te debería transformar. Entonces aquí sería 250 por 10 a la menos 3, ¿ya? Multiplicado por 4200 joules, kilogramo Kelvin, y por mi variación de temperatura en centígrados, que es la misma variación de la temperatura que en kelvins. Y haciendo las operaciones me queda 76.650 joules. Entonces estoy ya llevándole a mis cifras significativas, pues tendría con dos cifras significativas que sería 77.000 joules, ¿ya? Sería 77.000 joules. Y si quiero incluso transformar tal vez a kilojoules, debería dividir eso para 1000 si quisiera en kilojoules, o simplemente aquí esa sería mi energía, ¿no? Sería 77.000 joules. O incluso podría decir que esto es 77 kilojoules, porque resulta que la unidad de medida del joules es poquita energía. Por eso, para ya tener una idea de energía, muchos utilizan el kilojoules para tener una idea de cuánta energía tiene, ¿no? Porque el joule de hecho es una unidad de energía un poco pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces, kilojoules ya tiene pues una referencia un poco mejor. Muy bien. Entonces, también vamos a resolver luego unos ejercicios cuando se mezclan diferentes sustancias, ¿no? Cuando se mezclan entre sustancias y cómo se transfiere la energía entre esos, ¿no? Por ejemplo, la energía térmica se transfiere de la sustancia más caliente por las leyes de la termodinámica. La energía fluye desde una mayor temperatura hasta la zona de menor temperatura. Entonces la energía térmica se transfiere de la sustancia más caliente hacia la sustancia más fría. Por eso no se dice está entrando frío, de hecho se dice está saliendo el calor, ¿no? La cantidad de energía térmica que sale de la sustancia debe ser la cantidad igual a la cantidad de energía que absorbe la sustancia más fría, de modo que la energía se conserve, ¿no? Que es lo que hemos visto en aspectos anteriores. En escenarios de la vida real, algo de la energía también se transfiere al entorno, de modo que, claro, como habíamos visto antes, también esa energía se debe sumar, ¿no? En la mayoría de preguntas basadas en cálculos se puede asumir que toda la energía que sale de la sustancia más caliente será absorbida por la más fría. Por lo tanto, contribuirá a un aumento de temperatura. Es decir, yo tengo un calor, imaginémonos que yo tengo, qué sé yo, una taza de agua y tengo una taza de agua, esta es agua caliente y esta solamente es agua a temperatura ambiente, por ejemplo. Entonces al mezclar las dos, pues existe una transferencia de energía térmica cuando yo ponga en una sola taza. Entonces la temperatura de este de aquí, que está a temperatura menor, se calienta, y este de aquí, ¿qué le va a pasar? Se enfría. Es decir, que el uno gana calor, que sería el agua a temperatura ambiente, uno gana calor, y el otro pierde calor, este pierde calor. Y este valor numérico del calor ganado tiene que ser igual al negativo del calor perdido, ¿ya? Es decir, que si yo sumo el calor ganado más el calor perdido, tiene que darme igual a 0, ¿ya? Porque el calor que gana el uno y más el calor que gana el otro, tiene que darme 0, porque los valores numéricos son iguales. Y de hecho con signo opuesto, ya veremos por qué tienen signo opuesto el calor ganado y el calor perdido. Entonces el agua a temperatura ambiente gana calor, y el agua más caliente al combinarse pierde calor. Entonces el calor que gana el uno tiene que ser igual al calor que gana el otro, pero con signo contrario, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a desarrollar este ejercicio de cada uno de estos problemas, y vamos a analizar lo siguiente, ¿ya? Entonces dice, un cubo de cobre de una masa de 0,072 kilogramos se calienta a una temperatura de 970 centígrados en una llama de quemador de Bunsen, y luego se sumerge en 920 gramos de agua
a 18 grados. Mostrar que la temperatura de equilibrio del cubo y el cobre y el agua es de bueno, vamos a ver eso, tenemos que calcular aproximadamente, es de 25 grados. La capacidad específica de calor específico del cobre es la que ya habíamos antes, 385 Joule kilogramo Kelvin. Y la capacidad calorífica del agua, que también ya la vimos que era 42.000 Joule kilogramo Kelvin. Entonces, vamos a hacer este ejercicio con lo que aprendimos anteriormente sobre el calor ganado y el calor perdido. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que primero vamos a hacer nosotros es identificar cada aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, aquí tenemos dos sustancias que se están mezclando técnicamente. Entonces, el uno, que es el cobre, ese de ahí que estaba a todo 970, ese va a perder calor. Entonces tenemos aquí dos cosas, ¿no? Tenemos, vamos a hacerle con un color, primero el agua que estaba aquí a 18 grados centígrados, y por acá tenemos el cobre que estaba a 970 centígrados, ¿ya? Entonces en un determinado momento se mezclan, ¿ya? Y este de aquí va a ganar calor. ¿Quién gana calor? El agua, el agua gana calor. Y este de aquí, ¿qué va a pasar? Pierde calor, ¿ya? Y pues los dos están relacionados con una energía en la cual sucede un cambio de temperatura. Por eso su fórmula es cuando es la fórmula de calor cuando hay un cambio de temperatura. Por ejemplo, si estamos hablando de esto del agua y este de acá es el cobre, entonces, para el agua específicamente, los dos cuando se mezclen van a llegar a una temperatura que se va a llamar la temperatura de equilibrio. Los dos van a estar a la misma temperatura. Entonces, si yo hago pues mi análisis para el agua, el calor ganado, que sería el calor que gana el agua, va a ser igual a la masa del agua por el calor específico de quien del agua y por la variación de la temperatura que va a tener el agua, ¿no? Recordemos que la variación de la temperatura, tanto en centígrados como el Kelvin, es la misma. Por eso, en estos ejercicios en particular, cuando estamos hablando de variación de temperatura, no es necesario hacer una transformación a kelvins. Cuando sí, pues cuando yo solamente tengo una fórmula, cual solamente me dice, por ejemplo, la energía interna, la energía cinética promedio que nosotros teníamos, ¿no? Que era temperatura al cuadrado, ahí sí era necesario tener la temperatura en Kelvin. Pero cuando yo estoy hablando, mi ecuación está variación de temperatura, recordemos que tanto en centígrados como el Kelvin tiene el mismo valor. Por eso no es necesario hacer esa transformación, no es necesario. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente reemplazar el calor ganado. Sería la masa de agua que tengo. La masa de agua en este caso es de, sí, lo que me dan. Sí, a ver, ¿dónde está la masa de agua? Ah, sí, nos da 920 gramos. Entonces esos 920 gramos que está aquí de la masa del agua, aquí está la masa del agua que es 900 gramos, la voy a transformar a kilogramos solamente dividiendo para 1000, sería 0,92 kilogramos. ¿Ya? Entonces la masa de agua es 0,92. Solo transformé esos gramos a kilogramos. Y ahora sí, el calor específico del agua, que sería de 4200 joules kilogramo Kelvin, ¿no? Por la variación de temperatura que va a tener el agua. Entonces aquí solamente recordar que variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es la temperatura de equilibrio, que es la que no sabemos, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura de equilibrio? Que es la pregunta, ¿no? Menos la temperatura inicial que estaba el agua, que es 18. Me quedaría algo parecido a eso. Y pues ahora sí, vamos con el cobre. ¿Qué va a pasar? El calor pierde, pero también es un calor de variación de temperatura, es decir, es un calor en el cual hay variación de temperatura. Entonces lo que hago es lo mismo. Es la misma fórmula porque está involucrada una variación de temperatura. Sería masa del cobre, ¿ya? Masa del cobre por calor. Este sería el calor
específico del cobre, ¿no es cierto? Calor específico del cobre, ¿ya? Y de eso tendríamos calor específico del cobre y la variación de temperatura que va a sufrir el cobre, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería esa variación de temperatura que va a sufrir ese cobre? Pues sería su temperatura final menos su temperatura inicial, que es algo parecido a la anterior. Su temperatura final es la de equilibrio y su temperatura inicial es de 970 grados centígrados. Y ya, entonces incluso vamos ya reemplazando ya los valores, por ejemplo, para el cobre, la masa del cobre que es 0,072, el calor específico del cobre que es 385, la variación que le habíamos puesto antes. Y ahora sí recordar, equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El equilibrio térmico. Es decir, que el calor ganado por el uno va a ser igual al negativo del calor perdido por el otro. Es ahí donde encontramos la relación matemática para poder despejar nuestra ecuación, nuestra única incógnita, que es el calor, que es la temperatura de equilibrio. Entonces pongo el calor ganado 0,92 por 4200, la temperatura de equilibrio menos 18, que era la del agua, menos 0,072 por 385, la temperatura de equilibrio menos 970, y de aquí pues haciendo todas las operaciones algebraicas matemáticas necesarias, pues despejamos de aquí la temperatura de equilibrio. Eso ya les dejo de tarea a ustedes. Despejaré aquí la temperatura de equilibrio y verifiquen si les sale este valor. Al despejar de aquí la temperatura de equilibrio de los dos, me salió un valor de 24,781 centígrados, que pues si le pongo con dos cifras significativas, me va a dar precisamente 25 grados centígrados, que era lo que me pedía mostrar o demostrar, ¿no? Que casi aproximadamente la temperatura de equilibrio de esos dos era de 25 grados centígrados, ¿no? Entonces ahí les pido que lo comprueben precisamente, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces, que estábamos hablando algo de cambio de fase, ¿no? A veces lo confundíamos un poco con estado, aunque de manera similar sí utilizamos, ¿no? Estado y fase, ¿no? A veces decimos estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, pero más bien son fases, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos los cambios de fase, ¿no? De sólido a líquido, de líquido a gas y cada uno cómo se llama, ¿no? Y ahí vemos pues precisamente cómo es la distribución de las moléculas en los sólidos, en los líquidos y en los gases. Entonces aquí el proceso que va desde lo sólido a lo líquido se llama congelación o solidificación, ¿ya? Cuando voy de gas a, bueno, cuando voy de, a ver, cuando voy de sólido, perdón, cuando voy de sólido a líquido es derretir o fundir. Cuando voy de líquido a gas, eso es evaporar o hervir. Si hago el proceso contrario, cuando estoy aquí desde líquido a sólido, es congelar o solidificar, ahí está bien, antes había dicho al revés. Y para irse de gas a líquido es la condensación, ¿de acuerdo? Entonces, como proceso, ¿no? Para recordar un poco esto que se ha visto en niveles anteriores también. Cuando una sustancia permanece en la misma fase y se calienta, la energía suministrada se transfiere a la energía cinética de las partículas, aumentando así la temperatura, ¿no? Durante un cambio de fase, toda la energía se transfiere a la energía potencial, lo que mencionábamos, de las partículas, y no a la energía cinética. Por esta razón, toda la energía suministrada se proporciona a las partículas de la energía para superar las fuerzas intermoleculares de atracción entre ellas. Por esta razón, durante el cambio de fase, la temperatura de la sustancia permanece constante. Ah, qué interesante, ¿no? Nosotros recordemos que la energía interna estaba relacionada con la energía cinética y la energía potencial. Entonces recordemos que la energía cinética del promedio de las partículas estaba relacionado con un cambio de temperatura. En un proceso de cambio de fase no hay un incremento de temperatura, solamente hay un incremento de la energía potencial, y la energía potencial es la que permite separarse, la separación de las moléculas. Por eso es que cuando yo hago un proceso de cambio de fase se desarrolla a temperatura constante, ¿no? Vamos a poner antes de ver esto
Vamos a ver vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Yo tengo, qué sé yo, aquí hielo. Ya, yo tengo aquí hielo, qué sé yo, hielo. Ya, estamos hablando de una temperatura de, qué sé yo, a una presión de una atmósfera, ¿ya? Tenemos una línea aquí de tiempo, digamos, ¿no? Tenemos aquí tenemos hielo, qué sé yo, a menos 20 grados centígrados, por ejemplo. Luego pasa un tiempito y ahora tenemos hielo, ¿de acuerdo? Pero ese hielo está a 0 grados centígrados. Ahora, sigo teniendo, ahora, qué sé yo, una mezcla de hielo y líquido. Adivinen a qué también, a 0 grados centígrados. Luego esto se empieza a transformar en qué, en líquido, pero lo sigo teniendo a qué, a 0 grados centígrados. Luego pues obviamente de eso pues ocurre un proceso, qué sé yo, en el cual esto se puede llegar hasta dónde, hasta 100 grados centígrados, donde yo tengo aquí todavía líquido a 100 grados centígrados. Luego ese líquido va a estar con un gas y luego solamente va a estar el gas, etcétera, etcétera. Pero aquí a lo que quiero llegar es que cuando yo involucro la energía o cuando yo tengo energía relacionada con un cambio de temperatura, porque al final aquí cambió la temperatura, este es un calor sensible, ¿ya? Y ese calor sensible se calcula como Q es igual a masa por el calor específico por variación de temperatura. Aquí hay un cambio en la energía cinética, ¿ya? La energía se relacionada con un cambio de temperatura y cambio de energía cinética. Aquí hay un proceso vuelta de cambio de fase, ya no es un proceso de cambio de temperatura, sino cambio de fase, porque aquí sigue siendo hielo en esta parte. Ahí no hay un cambio de fase, solo hay un cambio de temperatura. A ese se llama calor latente, que ahí solamente hay un cambio en la energía potencial, ¿no es cierto? A ese calor se llama calor latente. Y su ecuación es la siguiente, el calor latente puede ser en este caso de fusión, ¿ya? Por por calor latente, masa por la masa. Entonces, multiplicado por la masa nada más. ¿Por qué? Porque en este caso de fusión, ¿por qué? Porque pasó de sólido a líquido, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un calor latente. El calor latente es aquel involucrado, la energía que necesito para en una cantidad de masa, ¿no es cierto? Transformarlo o cambiarle de fase. Un sólido, qué sé yo, hacerle líquido, ¿no? Por eso se llama calor latente de fusión. ¿Cuánta energía necesito para tal cantidad de masa, 1 kilogramo de masa? Cambiarle de fase, ¿no? Es decir, de sólido en este caso a líquido, ¿no? Y pues luego pues tengo nuevamente un calor sensible, ¿ya? Si yo a esto le llevara un gráfico como está aquí, va haciendo la temperatura en función de, qué sé yo, de la energía, un gráfico tiempo, ya, podría ser con respecto al tiempo, ¿ya? Yo veo que, qué sé yo, si el hielo, ¿no? Que nosotros le manifestamos, aquí estaba hielo, qué sé yo, a menos 40, por ejemplo. Pasa el tiempo y ahora llegó a 0, ¿ya? Y incrementa de manera lineal, ¿no? La temperatura, qué interesante. Luego, pues en 0, pues de 0 bastante tiempo, pues que va a estar ahí transformando ese hielo en estado, bueno, es agua en estado sólido. Aquí va a estar agua y también va a estar mezclado ya líquido, o sea, hielo y líquido. Aquí ya va a estar solamente esa agua líquida y ahí empieza vuelta a aumentar la temperatura, aumenta la temperatura. Ese sería un calor sensible. Llega a 100, aquí tenía agua y luego esa agua se empieza a convertir en vapor. Aquí puedo tener agua y vapor, aquí solo vapor y de aquí pues sigo teniendo que vapor, ¿no? Que es gas, ¿no? Entonces, esta es la parte en la cual tenía el líquido, ¿no es cierto? Bueno, el sólido, perdón, el sólido. Ese sólido se está transformando aquí en esta parte horizontal a temperatura constante. Siempre los cambios de fase se dan a temperatura constante. Es decir, aquí tengo un cambio de fase que sería de fase sólida a líquida. Aquí tengo otro cambio de fase en la manera horizontal. Siempre los cambios de fase se dan a temperatura constante, es decir, no cambia la temperatura.
Entonces los dos que están señalados ahí en rojo, las dos líneas horizontales, son cambios de fase. Y acá se dan cambios de temperatura, es decir, aumentos de temperatura. En una misma fase, pues aumenta la temperatura. Entonces, en cada uno de estos de aquí, por ejemplo, en este gobierna esta ecuación. Masa por calor por variación de temperatura. Aquí también, calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Masa por calor específico por variación de temperatura. Y aquí, pues, este de aquí sería calor o esa energía es masa por calor latente de vaporización, de hecho, porque está transformando el líquido a vapor. Y aquí en este pequeñito sería la energía, en este horizontal sería masa por calor latente de fusión, lo que es el proceso de cambio de sólido a líquido. Entonces ahí estaría expresado cada parte, ¿no? Y como ya aquí pues completamente es líquido, aquí es sólido y aquí es gas. Y en esos horizontales son los procesos de transición o cambio de fase, ¿no? Que tenemos ahí. Como habíamos mencionado, el calor latente, que el calor latente de fusión era la cantidad de energía que mencionamos para cambiar la fase de 1 kilogramo de una sustancia, ¿no es cierto? A temperatura constante, ¿no? De sólido a líquido. Y la vaporización es lo mismo, cuánta energía necesito para transformar 1 kilogramo de una sustancia, ¿no? ¿De qué fase? Quiero cambiarle de fase líquido a fase gaseosa, que sería, esa sería la idea. Y en el BI pues tenemos esta, ¿no? Calor es igual a masa por calor latente. Pero ese calor, no nos olvidemos que es cambio de fase. No está relacionado con un cambio de temperatura. Eso es muy importante de entender. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí podríamos incluso ver un ejercicio en el cual dice una pequeña máquina de vapor con una potencia nominal, ya sabemos que es potencia de 1200 vatios, se utiliza para hervir 220 gramos de agua a 100 grados centígrados. Calcula el tiempo que se tardará en hervir todo el agua y aquí nos dice que el calor latente, ¿no? El calor latente de vaporización del agua es de 2,26 por 10 a la sexta. De hecho, ahí solamente está mal escrito, pero es 10 a la sexta. 10 a la sexta joules kilogramo a la menos 1. Es 10 a la sexta. 2,26 por 10 a la sexta es esta, ¿no? Entonces corregirán esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos? La potencia. Entonces, la potencia nos dice que es igual a 1200 vatios. ¿Ya? 1200 vatios. También nos dan la masa, la cantidad de masa que vamos a hervir, que es 220 gramos. No nos olvidemos que en el sistema internacional sería 0,22 kilogramos, transformado a unidades del sistema internacional. El calor latente de vaporización es 2,26 por 10 a la sexta joules sobre kilogramos o por kilogramos a la menos 1, que es lo mismo. Y acordémonos a que era igual a potencia, ¿no? La potencia, si nosotros nos acordamos de lo anterior, la potencia era igual al trabajo dividido para el tiempo o también a la energía dividido para el tiempo. En este contexto también va a ser igual al calor dividido para el tiempo, porque tanto lo uno como lo otro, a la final que es energía y se mide en joules. Y lo que nos pide calcular a nosotros es el tiempo. Entonces, el calor, principalmente ese calor que yo necesito, primero el calor, ¿no? La energía que yo necesito. La energía que yo necesito para lograr esto, ¿no? Para transformar estos 220 en vapor, ¿no es cierto? Solamente el proceso de transformación de agua a vapor nos dice que sería igual. Entonces, la masa de quién, obviamente del agua, por el calor latente de vaporización. ¿Cuánto es la masa que necesito? 0,22. Y el calor latente de vaporización es 2,26 por 10 a la sexta. Calculando ese calor, pues lo que nos quedaría de ese calor, incluso yo puedo solamente dejarle así expresado, ¿no? Calor es igual a masa por calor latente de vaporización. Y reemplazarle incluso aquí, ¿no? Potencia es igual al calor dividido para el tiempo. Yo quiero el tiempo, ¿a qué va a ser igual ese tiempo? Pues muy facilito, va a ser el calor dividido para la potencia. ¿Qué es el calor? Lo que estaba acá arriba, ¿no? 0,22, 2,26 por 10 a la sexta. Y la potencia está muy bien ahí en unidades del sistema internacional, no pasa nada. No hay que hacer ninguna transformación, es 1200 vatios. Entonces esto nos va a dar el tiempo que se demora, que es 414 segundos. Entonces esto si quiero con dos cifras significativas sería 41 segundos, ¿no?
Si quiero ponerle en 2 cifras significativas. Como sugerencia, siempre pongan 2 cifras significativas en los exámenes del BI, ¿de acuerdo? Listo, ahí teníamos ese ejercicio. Ahora vamos con otro, ¿no? Vamos a resolver este ejercicio a ver cómo nos va. Está muy interesante este problema. Vamos a ver cómo lo podríamos resolver. Entonces, ejemplo, trabajo. Bueno, tenemos el ejemplo, ¿no? Dice, en un recipiente perfectamente aislado, un cubo de hielo de 25 gramos a 260 Kelvin se coloca en una taza, dice, de 120 gramos de agua. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? Eso es un ejercicio muy interesante. Primero, cuando tenemos este tipo de problemas, a veces nosotros solamente nos ponemos a calcular sin darnos cuenta que en este caso el hielo debe haber pasado precisamente por algún proceso, no siempre va a ser hielo. A ver, recordémonos, sobre todo aquí está un poco tramposo por el hecho de que tenemos la temperatura en Kelvin y recordemos cómo era esto, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al agua? Si nosotros tenemos 0 grados centígrados, aquí hay un proceso de cambio de fase, ¿no? Y cuando llegaba a 100, pues también teníamos un proceso de ¿qué? De cambio de fase también. Pero antes de esto teníamos un cambio de temperatura. Aquí nosotros tenemos calor sensible, que era masa por calor específico del hielo, ¿no es cierto? Y por la variación de temperatura del hielo, obviamente. Aquí que tengo, justo en este punto que tengo, calor es igual a masa por calor latente de fusión de ¿quién? Del agua, ¿no? Claro, porque aquí en cero justo hay un cambio de fase. Luego por acá, ¿qué vuelvo a tener? Calor es igual a masa por calor específico ahora de quién? Del agua en estado líquido, por la variación de la temperatura de esa agua. ¿Qué pasa justamente aquí en 100? Hay un nuevo cambio de fase que sería masa por calor latente de vaporización, ¿no? Y de aquí para acá, pues lo mismo, ¿no? Calor es igual a masa por calor, bueno, sería el calor específico del vapor de agua y por la variación de la temperatura, ¿no? Eso es lo que tendría. Entonces, eso es muy importante de darnos cuenta. ¿Y cómo me doy cuenta por dónde estoy? Pues aquí me dice que no se olvide que esto es 273, ¿no es cierto? Entonces, si me está diciendo que estaba 260, significa que estaba en estado sólido, primero es agua, ¿no? Y de igual manera me dice que tenía luego que colocar 120 gramos de agua, nos dice, ¿no? Entonces teníamos primero el cubo de hielo, si estamos hablando del hielo, primero el cubito de hielo, sería esto lo que se le está pasando al cubito de hielo, ¿no? ¿Y qué más? Luego dice que tenemos una taza de agua que estaba a 300 Kelvin, ¿no? 300 Kelvin, si estamos viendo 300 Kelvin, para tener una idea en centígrados, de hecho sería bueno transformarlo a centígrados para tener una idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Por si manejamos más los centígrados. Por ejemplo, el primero, el que está el cubito de hielo que tenemos ahí, que sería 260. Para tener una idea, podríamos decir, a ver, 260 menos 273. Estaríamos hablando que estaba a 13 grados centígrados, por eso era una temperatura bajo cero, por eso era hielo precisamente. Y en el otro, ¿no? Este sería para el cubito. En cambio, para el de 300 sería 300 menos 273. Estaríamos hablando de una temperatura de 27 grados, ¿no? Entonces tenemos 27 grados. Ese estaba completamente en estado líquido, ¿no es cierto? Sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces hay uno que va a ganar calor y hay otro que va a perder calor, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso. Y lo que nos pide es precisamente cuál es la temperatura final de la mezcla, es decir, la temperatura de equilibrio, precisamente. Entonces, vamos a ver cuál gana calor, cuál pierde calor. Entonces, empecemos primero con analizando el cubito de hielo, ¿ya? Entonces, obviamente lo que va a suceder aquí es que primero el hielo se va a ir transformando, ¿no es cierto? Luego el hielo sólido se va a hacer líquido y pues al combinarse con el agua también va a llegar a una temperatura distinta, ¿no es cierto? Entonces,
Vamos primero con el agua, ¿no? El agua, el agua que estaba en estado que le pusimos en la tacita, esa agua de ahí va a ser la que va a perder calor, ¿no es cierto? Tendría una pérdida de calor. Entonces, a ver, veamos aquí, tendríamos el cubo de hielo, este sería el cubo de hielo, ¿ya? Aquí tendríamos nuestra agua, ¿no? Los gramos, 120 gramos de agua, que sería 0,12 kilogramos de agua, que estaba técnicamente a 27 grados, lo que es lo mismo los 300, no importa con cuál usemos, porque a la final es variación de temperatura, solamente para tener una idea de cómo está. ¿Qué más? Y acá tenemos pues nuestro cubito de hielo que empezaba bueno, aquí sería 0,025, ¿no es cierto? Y estaba a menos 13 grados centígrados, ¿no? Temperatura negativa incluso. Listo, entonces pasa eso, se mezclan, ¿no es cierto? Los dos, y aquí voy a tener una temperatura de equilibrio, ¿no? Temperatura de equilibrio. Y es la que me pregunta. ¿Cuánto es la temperatura de equilibrio? Listo. Entonces, ¿qué nomás es lo que le puede pasar a, por ejemplo, al agua, ¿no? Bueno, al hielo, al cubito de hielo. Que obviamente va a pasar a que va a seguir aumentando su temperatura. Y al otro, pues, este de aquí va a ganar calor, sería calor ganado. Ganado. Y este de acá que va a ser un calor perdido. Entonces el calor ganado va a ser igual al negativo del calor perdido. Eso ya vimos en el anterior. Entonces, ¿cuál es el que, bueno, primero, el que está facilito de calcular? El calor perdido va a ser igual a la masa de agua que tengo de la tacita, ¿no? Que sería, el que pierde calor sería el de 0,12 kilogramos por el calor específico del agua, que sería de 4200, ¿ya? Y por la variación de temperatura. Su temperatura inicial estaba primero en los 300 grados centígrados, ¿no es cierto? De los 300 Kelvin, menos la temperatura de equilibrio. Esto lo debería dejar así si quiero calcular mi temperatura de equilibrio en Kelvin. Pero si quiero calcular mi temperatura en centígrados, yo debería poner solamente 27, ¿no es cierto? Menos mi temperatura de equilibrio. La única diferencia es que ahí estoy calculando mi temperatura de equilibrio en centígrados, ¿no? Pero vamos a dejar en lo que nos está dando, ¿no? 300, no importa eso. 300 menos mi temperatura de equilibrio. Ese sería el calor perdido. Ahora vamos con el otro lado, ¿ya? Por ejemplo, la energía transferida en este caso, por ejemplo, de la energía transferida al agua, ¿no? Entonces, del agua, esa energía que transfiere al agua. Sería la energía para aumentar la temperatura del hielo, más la energía que necesitamos para derretir el hielo, y más la energía para aumentar la temperatura del hielo. Es decir, que esto es lo que sucedería, lo que dijimos al inicio, ¿no? Yo estaba en sólido, ¿no es cierto? Luego pues tengo que transformar a líquido y luego pues tengo que elevar la temperatura de ese líquido, ¿no? Entonces eso es lo que pasaría con el cubito de hielo. Entonces el calor ganado por el cubito de hielo, ¿ya? Debe ser el suficiente para qué. El calor ganado debe ser el suficiente para haber primero cambiado de temperatura, es decir, va a ser calor ganado, o sea, el calor primero para irse de la temperatura que tenía de menos 13 o en su caso, ¿no?, de 260 hasta los 0 grados, es decir, hasta los 273 Kelvin. Es decir, el primer calor sería este, ¿no? El calor número 2 sería el calor que necesito yo, si esto le llamo calor 1. Este calor de aquí sería para producir un cambio de fase. Y el calor 3 es para elevar la temperatura del líquido ya que cambió de fase. Entonces ese sería mi calor ganado, ¿ya? Entonces vamos ahí. El calor número 1 va a ser la masa del cubito de hielo, la masa del hielo, por el calor específico de quién, del hielo, ¿ya? Y por la variación de la temperatura que tiene el hielo. El calor número 2 va a ser la masa del hielo, que es obviamente que va a ser lo mismo del agua,
por el calor de fusión de quién, del agua, ¿no? Calor, por aquí creo que tengo calor latente de fusión del agua, ¿no? Que es el hielo que yo tengo, ¿no? O del agua, como queramos llamarle. Más, ahora sí, sería la masa de agua o de hielo, que es la misma, se conserva la masa, por el calor específico, ahora sí, del agua en estado líquido y por la variación de la temperatura que va a tener esa agua, ¿no? Esa variación de temperatura. Entonces el calor ganado, a ver, vamos a poner aquí la masa del hielo. ¿Cuánto es la masa del hielo? 0,025. Cuando es hielo, ¿cuánto es su calor específico? 2100. ¿Cuánto es la variación de temperatura? Pues si yo pongo un grado centígrado sería 0 grados centígrados, pero como todos estamos haciendo que en Kelvin, 0 grados centígrados para mí es 273, es mi temperatura final, menos, me dice la fórmula, mi temperatura inicial que es menos, ¿cuánto era la temperatura a la que estaba ya? Menos 260, ahí la tendría. La temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no es cierto? Que tendría ahí. Menos de la fórmula, ¿ya? Y menos de la, bueno, no, aquí no tengo menos, es solamente 260, ¿no? Aquí solo es 260, ¿ya? Ahí la tendríamos, ya menos de la fórmula. Y aquí sigo conservando la misma masa que es 0,025 por el calor latente de fusión del agua que sería de 330.000 joules, ¿ya? Y aquí sería lo que tengo que sumar más, ¿no es cierto? Aquí sería más la masa del agua, que sigue siendo la misma masa del hielo, ¿ya? Que sigue siendo la misma masa del hielo, ¿ya? Que sería de 0,025 por el calor específico ya del agua, que es 4200, y por la variación de la temperatura, y aquí viene la clave, ¿no? Tu temperatura final, ¿cuál va a ser el agua? La de equilibrio. Y tu temperatura inicial sería la que tenías cuando todavía se estaba transformando en líquido, ¿no? Que sería 273. Ahí lo tendríamos, que sería la temperatura de equilibrio. Es decir, que básicamente la ecuación, considerando esto del calor ganado y calor perdido, me quedaría algo así, ¿no? 0,025 por 2100. Aquí sería 273 menos 260 más 0,025 por 33.000, sí, 33.000 o 330.000, perdón, más 0,025 por 4.200, temperatura de equilibrio menos 273, es igual al menos el calor perdido, que es esto, menos 0,12, 4.200, 300 menos la temperatura de equilibrio. ¿Ya está? Entonces, al hacer esto, pues lo único que tengo que hacer... aquí hay un detalle, ¿no? Aquí en el calor perdido, ¿no? Es temperatura final, que es mi temperatura de equilibrio, menos mi temperatura inicial, ¿no? Desde la que partí. Entonces aquí sería temperatura final, que es mi temperatura de equilibrio, menos 300. Ese es un error que cometí. ¿Por qué? Porque aquí puse el signo menos. Si tú no ponías el signo menos ahí, pues podías haber puesto 300 menos temperatura de equilibrio. Y ahora pues si despejamos de aquí esto, igual tienen que hacerlo. Sería de más o menos 280,68 Kelvin. Que con dos cifras significativas, 280 Kelvin. A ver, una pequeña observación aquí, para que no piensen o estén confundidos. Lo que sucedió fue lo siguiente, ¿ya? Que, por ejemplo, la taza de agua. La taza de agua solamente tuvo un cambio de temperatura, por eso su fórmula única era esta, ¿no? Masa por calor específico del agua y por variación de temperatura. No había nada más. El agua no tenía ningún cambio de fase ni nada por el estilo. Por eso solamente lo hacíamos así. No hay un cambio de temperatura ahí, estrictamente. Solamente hay
Bueno, de hecho solo hay un cambio de temperatura, no un cambio de fase, a eso me refiero. En cambio con el hielo pasó por algunas cosas el hielo. El hielo, primeramente ese hielo aumentó de temperatura, por eso era esta fórmula. Luego el hielo, por variación de temperatura, luego aquí tuvo un cambio de fase, por eso usamos la masa por el calor latente de vaporización. Luego, pues, ¿qué pasó? Que esa agua se iba a seguir calentando. Entonces, masa por calor específico ahora que del agua en estado líquido por variación de temperatura. Eso le pasó al cubito de hielo. Entonces, esta era cuando era sólido, es decir, de hielo. Y esto de aquí, ¿qué era? Cuando era líquido, cuando el agua estaba en estado líquido. Entonces, eso se diferencia, ¿no? Estos calores específicos. Estos calores específicos dependen de la fase que está. Entonces, ¿qué pasó? Que esta agua perdía calor y estos eran los que, este era el calor ganado vuelta por el cubito de hielo. Y por eso tengo que igualarlos y balancearlos y con eso calcular la temperatura de equilibrio. Entonces, eso fue lo que sucedió. Muy bien, ahora sí, vamos con la parte de transferencia de energía térmica. Eh, una transferencia de energía térmica ocurre cuando cada vez que hay una diferencia de temperaturas entre dos cuerpos. La energía térmica siempre se transfiere de un área de temperatura más alta a un área de temperatura más baja hasta que quede en equilibrio térmico, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que habíamos mencionado de cómo fluye la energía, ¿no? Desde una temperatura mayor a una temperatura menor, ¿no? Es la transferencia de energía térmica. Entonces, dentro de los mecanismos de transferencia de calor existen técnicamente tres: la conducción, la convección y la radiación. Dentro de la conducción es la transferencia de energía térmica entre partículas en contacto. No sé si ustedes en alguna vez tocaron un metal caliente, pues eso sería conducción, ¿no? Literalmente están en contacto las partículas de la mano con las del metal. Entonces, eso sucede por contacto directo, ¿no? Ocurre, de hecho, entre dos cuerpos sólidos por lo general, porque las partículas están en contacto entre sí, ¿no? En la conducción se suministra energía térmica a una parte del sólido. Esta energía se transfiere a la energía cinética de las partículas cercanas a la fuente de calor y comienzan a vibrar más, ¿no? Chocan con las partículas vecinas, transfiriendo la energía. Cuando se alcanza el equilibrio térmico, la energía transferida neta, esa energía neta es cero, ¿no? Como vimos, ¿no? Calor ganado más calor perdido tiene que darte igual a cero, ¿no? Aquí está, pues si nos imaginemos unas moléculas o electrones, técnicamente electrones, tenemos el calor que le suministramos a una molécula, ese calor es transferido a las demás, ¿no? Por contacto, de esta manera, y cada vez esta se va a ir pintando, pintando, pintando. Así es como se transfiere de esta manera, ¿no? De hecho tiene una direccionalidad también la transferencia de calor por conducción. Se inicia aquí, pues va avanzando hacia acá, ¿no? Por eso cuando nosotros empezamos calentando, qué sé yo, la punta la punta que tiene podría ser un destornillador, por ejemplo. Cuando nosotros vemos que pasa el tiempo, pues ya está llegando a otro extremo del destornillador. Obviamente la parte más caliente por lo general es la parte inicial, pero se transfiere la energía a lo largo de todo ese conductor, ¿no? Como en los cables. Pues si nosotros vemos ahí los cables, cuando conectamos algo, vemos que el calor se suministra a lo largo de ese cable, ¿no? Que de hecho es un conductor, ¿no? Los mejores conductores son los metales. Los metales están formados por iones metálicos, lo que habíamos visto. Los iones metálicos están en posiciones fijas, mientras que los electrones son libres para moverse a través del metal, ¿no? La conducción de calor en los metales ocurre de la misma manera que en los sólidos no metálicos, pero la energía también se transfiere a la energía cinética de los electrones. Los electrones se mueven a través del metal y cuando chocan con otros electrones, los iones metálicos transfieren la energía cinética, ¿no? ¿Cómo se calcula la energía cinética por conducción? Y aquí vamos a ver pues una de sus partes importantes, ¿no? De cómo se transfieren, ¿no? La velocidad a la que se transfiere la energía térmica es la cantidad de energía transferida por unidad de tiempo. La ley de conducción de Fourier establece que la velocidad a la que se transfiere la energía térmica de un lado de un material al otro
depende de algunas cosas, ¿no? El tipo de material, es decir, la conductividad térmica depende del tipo de material. El área de la sección transversal, ¿de acuerdo? ¿Qué es sección transversal? Es básicamente si tenemos, por ejemplo, un alambre de cobre, ¿ya? Si nosotros le hacemos un corte a ese alambre, pues veríamos una sección transversal circular, más o menos esa sería la sección transversal. Y la diferencia de temperaturas entre la parte caliente del material y la parte más fría del material, conocido como esto como gradiente de temperatura. Los conductores térmicos como el cobre y el hierro conducen el calor de manera mucho más eficiente que los aislantes como la madera, el aire, y obviamente el aire también conduce calor, pero de manera más ineficiente. Los conductores tienen una conductividad térmica más alta que los aislantes. Los valores de conductividad están acá, ¿no? Que también saben tener a su disposición en su guía BI. Saben tener, ¿no?, los valores de conductividad térmica. Como algo muy importante señalar, para los metales existe una relación entre la conductividad térmica y la conductividad eléctrica. Los electrones libres en los metales son responsables tanto de la conducción térmica como eléctrica, ¿no? Es muy interesante. Y aquí pues vamos viendo qué es cada una de las cosas para que vean qué es lo que me van a pedir en los ejercicios. Delta Q sobre delta T. Esto se conoce como la tasa de transferencia de energía térmica. Si nosotros nos acordamos de Q, era energía térmica, claro, y esa dividido para el tiempo es la tasa de transferencia de energía térmica, o la velocidad de transferencia de energía térmica. ¿Cuánta energía diste por unidad de tiempo? Eso sería. Y acá pues, este de acá se conoce como el gradiente de temperatura, ¿no? Cómo cambia la temperatura en función del espesor o en función de la distancia, ¿no? El signo negativo de la ecuación es importante, ya que nos muestra que la energía térmica fluye desde la parte que caliente a la fría, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el gradiente de temperatura o cómo cambia la temperatura en función del espesor o en función del ancho que yo tenga bueno, en función del espesor o el ancho de la pared que quiera atravesar, es la variación de, bueno, la temperatura fría, temperatura caliente sería negativo en la dirección del flujo de calor, y el signo en la ecuación asegura que la velocidad de transferencia de energía térmica sea un valor positivo, es decir, esta siempre va a ser positiva, ¿no? Entonces, y esta es la direccionalidad del flujo de calor, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, el signo negativo de la ecuación es muy importante, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí un ejemplo para resolver. Dice, los estudiantes usan un quemador Bunsen para calentar una varilla de cobre de 50 centímetros de largo y 10 centímetros de diámetro. Su temperatura inicial es de 18 grados centígrados. Un extremo de la varilla se calienta a una temperatura constante de 700 grados centígrados y el otro extremo todavía está a 18 grados centígrados. Calcule la tasa de transferencia de energía térmica, ¿ya?, a través de la varilla por conducción. Entonces, transferencia de energía térmica, ¿ya? Veamos el concepto. Transferencia de energía térmica. No se olviden. Y este era gradiente de temperatura. Entonces, lo que me pide a mí es la transferencia de energía térmica, es decir, delta Q sobre delta T, o sobre la variación del tiempo, ¿no? Cómo varía la temperatura como el tiempo. Y me dan también la conductividad térmica del cobre, que son conceptos que ya habíamos visto, ¿no?, que era la conductividad térmica, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí vamos a intentar resolver este problema que tenemos aquí. Entonces, primero vamos a recordarnos de la ley de Faraday que teníamos por aquí, aunque no la copiamos aparentemente, parece que no. Entonces, para calcular la tasa de transferencia de calor, ¿ya?, necesitamos relacionar estas dos cantidades, ¿no? De hecho, vamos a poner por aquí la ecuación. De hecho, la tasa de transferencia de energía térmica es igual o es directamente proporcional, bueno, el negativo, de hecho, parece que no se ha puesto la fórmula, el negativo de la conductividad térmica multiplicado por el área de la sección transversal, ¿ya?, y por la variación o por el gradiente de temperatura, ¿ya?, y por el gradiente de la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la ecuación para calcular la transferencia de energía térmica. ¿Por qué? Por conducción.
Es decir, básicamente por contacto. Cuando hay contacto entre dos superficies se calcula así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver cada uno de estos, cada uno de los elementos que necesitamos para calcular. Entonces, primero, variación o tasa de transferencia de calor, energía térmica, es igual a menos K por el área y por la variación o el gradiente de temperatura, ¿no? Y vamos a ver qué es cada una, ¿no? Todo esto era la tasa de transferencia de calor. ¿Qué era esto? Era el gradiente de temperatura, ¿no? Cómo cambiaba la temperatura con el espesor. Bien, entonces vamos a ir viendo cada cosa. Entonces, primero la conductividad térmica del cobre la tengo, que es la K. El área de la sección transversal. Entonces, a ver, analicemos, ¿no? Entonces tenemos un alambre de cobre, dice que es una varilla, ¿ya? Entonces por aquí va a recorrer, o esta es la distancia que va a recorrer, ¿no? O cómo se va a transferir la energía. Pero aquí tenemos, esta es la sección transversal. Es decir, ¿qué es la sección transversal? Es la perpendicular, es el área perpendicular a donde fluye el calor, ¿no? Entonces, por eso es que el área de la sección transversal es una circunferencia. Por eso me dan el diámetro. Este es el área, esta es la A. Entonces, la A va a ser igual a pi por radio al cuadrado. El radio nos dan, de hecho nos dan el diámetro, pero el radio sería la mitad, sería 5 milímetros. Estos 5 milímetros yo podría transformarle tranquilamente a, a metros, ¿no? Dividiendo esto para 1000. Entonces yo podría ponerle que esto es 5 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Esto sería el radio. Entonces por eso podría calcular el área, que sería pi 5 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, teniendo un área transversal de 7.854 por 10 a la menos 5. No se olviden que eso de las cifras significativas se pone al final. Aquí pueden utilizar los decimales que crean convenientes para tener una buena respuesta. Esa es el área de la sección transversal. Ahora, ¿qué más? Yo puedo calcular también incluso qué es variación. Esto de aquí es la variación de temperatura que ya aprendimos. Como es variación de temperatura, no importa si está en centígrados o en Kelvin, de exactamente lo mismo cuando es variación. ¿Qué es delta X? Delta X es el espesor o cuánto es la longitud de la varilla. Por ejemplo, esta de aquí, eso de aquí es el delta X, ¿de acuerdo? El delta X siempre es cuánto es la longitud de ese medio por el cual va a transferirse la energía térmica. En este caso sería el delta X, ¿ya? Que si yo estoy viendo ahí que 50 centímetros sería 0.5 metros. 0,5 metros, ajá. Claro, porque dice 50 centímetros. Entonces 0,5 metros. Solamente hay que tener cuidado con las unidades. Entonces ahora sí reemplazando todo lo que necesito para calcular la tasa de transferencia de energía térmica. Sería aquí menos, bueno, aquí sería menos 385 multiplicado por el área. El área que tenemos es 7,854 por 10 a la menos 5. O creo que era 11, creo. Sí, sería 3. A ver, no recuerdo muy bien cuánto era. Ya. 3. Ah, ya. Entonces tendríamos menos 300. Sí, sería 7.854 por 10 a la menos 5. Que ese es el valor que calculamos del área. Y luego tenemos la variación de energía, de la variación de la temperatura, que iría desde la final, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, sí sería la final menos la inicial, ¿no? La final menos la inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. Con eso no nos equivocamos, ¿ya? Porque esa nos va a dar el signo que tendríamos, ¿no? Exactamente de la energía. Porque si nosotros hubiésemos puesto, si hubiese sido que iba desde una temperatura, qué sé yo, de 18 a menos 700, nos daba una variación negativa. Y con el menos de afuera, pues ya nos daba el signo que necesitábamos, ¿no? Entonces aquí, si yo hago esto, los cálculos correspondientes me quedan menos 41.000, menos 41,2444 joules. Y eso pues, si nosotros le hacemos con dos cifras significativas,
sería menos 41 joules. Y aquí no, mucho cuidado, sobre segundo, porque es transferencia de energía térmica. Obviamente es la transferencia de energía térmica, es cuánta energía por unidad de tiempo, ¿no? Y ahí estaríamos, ¿no? Esa sería la transferencia de energía térmica para este ejercicio. Ahora veamos qué es otro mecanismo de transferencia de calor. Eso está relacionado por lo general cuando tenemos aire que se está moviendo alrededor de un cuerpo, ¿no? O claro, básicamente es cuando un fluido se está moviendo, sería la convección, ¿no? Ustedes saben que cuando un fluido se mueve es como cuando yo estoy soplando algo que está caliente, ¿no? Empiezo a soplar con mi boca y alrededor se forma un aire frío. Y ese aire es el que va llevando el calor que tiene mi taza de café, por ejemplo. Eso sería convección, pero hay, o por ejemplo, aquí no, el cóndor andino dice utilizar utiliza térmicas para volar, técnicas, ¿no? Para volar por encima de la tierra sin necesidad de agitar sus alas. Las bueno, estas térmicas que se mencionan son corrientes de convección. La convección es la transferencia de energía térmica debido al movimiento de masas de moléculas causado por diferencia de densidad. Claro, tenemos diferencia de densidad, por ejemplo, el aire se mueve, o el viento se genera por eso, ¿no? Ocurre mejor en líquidos y gases porque las moléculas pueden moverse libremente. Eso es como yo les decía, ¿no? Cuando tenemos un, una sustancia en movimiento, ¿no? Como obviamente los líquidos y los gases. La convección se suministra energía térmica en una parte del fluido. Esta energía se transfiere a la energía cinética de las partículas más cercanas a las fuentes de calor y comienzan a moverse más rápido. Choca con las partículas vecinas de forma más energética porque las partículas se extienden más separadas. Esta parte del fluido ahora es menos densa y por lo tanto aumenta el volumen de las partículas más frío y denso y se mueve hacia el espacio. Este proceso se repite en un ciclo continuo conocido como corrientes de convección, ¿no? Ahí está, precisamente esquemáticamente representando que son las corrientes de convección. Muy bien, otro mecanismo de transferencia de calor es la radiación. De hecho, la radiación térmica es la transferencia de energía térmica por ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, no necesita un medio o partículas para viajar y puede transferirse esa energía a través del vacío, por ejemplo el sol, ¿no? En el espacio no hay un medio para que necesitemos para transferir la energía. Por ejemplo, la conducción necesitábamos contacto, necesitábamos de un medio. La convección que necesitábamos necesitábamos un líquido o un gas en movimiento. En cambio, la radiación no depende de un mecanismo de que exista un mecanismo para poder transferirse, solamente necesitamos una diferencia de temperaturas. Todos los objetos con una temperatura superior a 0 kelvins emiten radiación, es decir, cada ser vivo del planeta de hecho está transmitiendo energía térmica por radiación. Cuando mayor sea la energía, mayor será la intensidad de radiación o de energía térmica, ¿no? Bueno, ahí también tenemos hay algunas propiedades importantes como en esa parte de radiación térmica, como cuando absorbe la energía, emite la energía y reflejando energía. Por ejemplo, una superficie mate, es decir, que no brilla, o sea, de color oscuro, es bueno para absorber la radiación, por eso se utiliza en aplicaciones como colectores solares. Para emitir radiación también muy bueno. Para reflejar radiación pues es muy mala, ¿no? Una superficie ahora de color brillante, de color claro, no absorbe adecuadamente o es pobre para absorber el calor. Para emitir también es pobre y obviamente como no absorbe no puede emitir. Para reflejar es bueno, ¿no? Entonces eso. ¿Y cómo se mide la intensidad, ¿no? La intensidad de la radiación, específicamente hablando ahorita de intensidad de la radiación. Este es un tema que vamos a ver en la siguiente clase, que está más relacionada con eh, la parte de estrellas y cómo calcular la intensidad lumínica de las estrellas y algunos otros aspectos importantes que veremos en el siguiente video. Entonces les espero en la siguiente clase para hablar también de cómo calcular la distancia
entre galaxias y otro tipo de cosas, solamente sabiendo su intensidad o su cómo emiten la luz. Entonces les espero en la siguiente clase.